¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El caso de las segundas infecciones por COVID-19 es desde luego inquietante y merece atención especial. Desde el inicio de la pandemia se ha ido acumulando poco a poco información que ha ido ajustando nuestro entendimiento sobre el comportamiento general de esta enfermedad. Recuerde que la ciencia, para comenzar, es un trabajo siempre perfectible. El conocimiento científico nunca es completo. Eso es algo que parecen entender solamente los científicos. Mucha gente piensa que la ciencia ofrece hechos ya demostrados que no admiten ninguna discusión. Y lo cierto es que en el mundo de la ciencia se discute todo, absolutamente todo. Es decir, no existe un solo tema en el mundo de la ciencia que no pueda ser libremente discutido, que pueda ser confrontado con nueva información. No sucede como con el mundo de las leyes, por ejemplo, en donde una vez emitido un veredicto es muy difícil echar para atrás un juicio. En el mundo de la ciencia usted puede tomar una teoría que ya tiene 300 años y que funciona de maravilla y de un plumazo literalmente puede convertirla en una curiosidad histórica, hasta cierto punto, como sucedió con la teoría de Newton. La realidad es que ahora sabemos que la teoría general de la relatividad no desecha a la teoría de Newton, sino que la complementa. O sea, la teoría de Newton sigue siendo perfectamente válida para calcular la trayectoria de naves espaciales en el sistema solar, por ejemplo. Sigue teniendo utilidad, pero los principios de Newton ya quedaron atrás y durante 300 años funcionó de maravilla. Le digo todo esto porque lo que hemos aprendido sobre COVID-19 necesariamente ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Sabemos, por ejemplo, que la mascarilla facial funciona. Es un ejemplo excelente de cómo se va ajustando el conocimiento científico. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando usted revisa el material preexistente a la pandemia sobre la actitud de los científicos, en particular de los expertos en salud, sobre la utilidad de las mascarillas faciales, verá que normalmente los expertos pensaban que las mascarillas faciales no servían para nada. ¿Por qué? Porque los virus son mucho más pequeños que la malla de las mascarillas faciales. Y luego aprendimos que las mascarillas faciales funcionan bien porque los virus no salen solos de una persona enferma. Salen pegados a gotitas microscópicas, pero mucho más grandes que el virus mismo, y esas gotitas son las que pueden ser detenidas por una mascarilla. Con respecto al caso de las segundas infecciones, ha habido varias perspectivas diferentes. Primero, que las segundas infecciones no existían. Luego, que sí existían. Y la perspectiva era, bueno, es que una segunda infección puede ser tan grave como la primera. Había datos que sugerían esto. Y sí, parece que en casos realmente muy raros podría llegarse a dar un asunto así. Y no estamos seguros si eso puede ocurrir porque el sistema inmune de estas personas, de las raras personas que pueden enfermar gravemente 2 veces de COVID-19, tiene algún defecto que podría ser congénito, podría ser una mutación de otro tipo, etcétera, pero que pudiera tener algo que ver con la estructura genética de esas personas y no con la naturaleza misma del virus. Necesariamente hemos tenido que buscar, y me refiero a la sociedad humana, buscar en el creciente archivo de información sobre COVID-19 que se va recabando en hospitales, en centros de investigación, etcétera, para ir aprendiendo más sobre estos temas sobre los que tenemos un conocimiento tentativo.
¿Qué pasa con las segundas infecciones? Hay personas, por ejemplo, que por alguna razón desarrollaron anticuerpos contra coronavirus antes del inicio de la pandemia. Y esos anticuerpos son buenos para enfrentar a COVID-19. Esto sugiere que algún ancestro de SARS-CoV-2 y que producía una enfermedad muy ligera, llegó a producir pequeñas infecciones regionales, y algunas personas que sufrieron estas pequeñas infecciones regionales, muchas veces subclínicas, llegaron a desarrollar anticuerpos que eran buenos contra ese virus, que se parecía mucho al actual. Y por eso esos anticuerpos logran proteger a estas personas contra la enfermedad. Y hay gente que parece tener una resistencia natural a COVID-19 que parece que viene de infecciones previas por alguna variante parecida que produce enfermedad subclínica. De poderse detectar esta variedad, se podrían desarrollar nuevas formas de vacunas. Es uno de los muchos motivos por los cuales es interesante averiguar esto a fondo. Ahora, varios grupos de investigación están explorando cuál es la efectividad que tienen los anticuerpos que tienen algunas personas desde antes del inicio de la pandemia. Uno de estos grupos de investigación se encuentra en la Universidad de Pensilvania, dirigidos por el doctor Scott Hensley. Este investigador y su grupo tomaron muestras de 2,000 voluntarios locales en Pensilvania, Estados Unidos, durante 2 olas diferentes de COVID-19. Encontraron que las personas que pudieron afinar lo que se sabía sobre estos raros casos de personas con anticuerpos previos. Lo que encontraron es que la gran cantidad de anticuerpos que tienen estas personas logran bloquear parcialmente al virus. Y eso entonces lo que hace es que estas personas pues sí, no sean completamente resistentes al virus, pero sí desarrollan las fases, normalmente desarrollan la enfermedad más ligera, que es la sintomática, y cuando llegan a tener síntomas se recuperan mucho más rápido. No se sabe exactamente, esta es una de las interrogantes de este trabajo, si esta resistencia parcial se debe a los anticuerpos o a las células T. ¿Se acuerda que hemos platicado de las células T? El sistema inmune adaptativo, que es la parte del sistema inmune que sabe aprenderse el sabor molecular de los invasores y a defenderse de ellos, el sistema inmune adaptativo, que es el que entrenamos con vacunas, tiene 2 maneras de atacar a cualquier cosa que se mete a nuestro cuerpo. Uno son los anticuerpos, proteínas que se le pegan a eso que se metió a nuestro cuerpo y si funcionan bien la inutilizan. Y por otro lado hay un tipo peculiar de glóbulos blancos, las células T, que parecen aprender directamente el sabor de ciertas proteínas de algún agente infeccioso y se le van encima. Aunque los anticuerpos no se le peguen a esa cosa, si las células T reconocen el sabor de esa cosa, la destruyen. El caso es que estos investigadores encuentran, toman gente en grandes cantidades, 2,000 personas, y buscan a personas que tengan anticuerpos previos a COVID-19, tienen ciertas características moleculares especiales. No tiene una forma igualita a las de los anticuerpos generados por una vacuna o los que aparecen en personas que se han recuperado de la enfermedad que llamamos COVID-19. Son anticuerpos parecidos. Bueno, entre la gente que tiene esos anticuerpos, encuentran que esos anticuerpos no son buenos para bloquear al virus. Y sin embargo, esas personas o no enferman o enferman poquito. Normalmente se recuperan muy rápido. Parece que esto es consecuencia de las células T. Y esto es lo que está dando pie para entender mejor cómo puede funcionar el asunto de la segunda infección.
entre la información que se ha acumulado hasta el momento, algunos trabajos de investigación sugieren, fíjese lo que estoy diciendo, con qué cuidado, que las segundas infecciones normalmente son mucho más suaves, incluso en personas que no tienen anticuerpos contra COVID-19. Es decir, usted se enferma, ya sabe, los anticuerpos empiezan a desaparecer al cabo de un tiempo, y sin embargo, estas personas, en las que desaparecen los anticuerpos, en muchos casos parecen no desarrollar la enfermedad grave. Tienen una segunda infección, pero esa segunda infección no es grave. Lo que proponen los autores de este estudio es, mira, tú te enfermas por primera vez con COVID-19. Y sí, tu cuerpo desarrolla anticuerpos y todo esto, y sin que lo sepamos, porque todavía no sabemos cómo medir esto de manera precisa, exacta, tu cuerpo también desarrolla células T que saben destruir a COVID-19. Los anticuerpos en tu sangre van desapareciendo, tienes mala suerte y te infectas de nuevo, pero tus células T ya saben el sabor de SARS-CoV-2. Entonces, cuando comienza la segunda infección, tus células T entran en función y empiezan a destruir a cualquier cosa que esté fabricando virus. El resultado es que no desarrollas una enfermedad grave porque en ningún momento el virus puede producir el daño que produce en una persona desprotegida. Si esta perspectiva resulta ser cierta, entonces podríamos encontrar la manera, a partir de estos trabajos, de tratar de hallar la manera de entrenar a las células T. Es claro que las personas que tenían anticuerpos previos a COVID-19 contra coronavirus en general, contra la familia de coronavirus que se llaman betacoronavirus, entre los cuales está SARS-CoV-2, que las personas que se infectaron con algún betacoronavirus y que desarrollaron anticuerpos que no son efectivos contra SARS-CoV-2, sí desarrollaron resistencia de células T efectivas. Se podrían tomar muestras de estos betacoronavirus, someter a células humanas de cultivo a infecciones y a partir de ese modelo de laboratorio empezar a estudiar el funcionamiento de las células T. Podríamos encontrar probablemente algún mecanismo que sirve para entrenar a células T no solamente contra un tipo peculiar de betacoronavirus, sino contra betacoronavirus en general. Esto es más interesante todavía. Si resulta que como consecuencia de este descubrimiento aprendemos a desarrollar, a entrenar a nuestro cuerpo a atacar a cualquier betacoronavirus, podríamos desarrollar un nuevo tipo de vacuna o de tratamiento, según el caso, que podría enfrentar a cualquier variante posible de SARS-CoV-2. En principio, esta es la sospecha que tienen algunos investigadores, no es algo confirmado, se podría desarrollar el equivalente a una vacuna general contra todos los coronavirus. Ya habíamos comentado de esta sospecha en otras ocasiones. Esto comienza a afianzar la perspectiva, como que abre camino para que algunos investigadores hagan un trabajo específico, jugueteando con otros betacoronavirus y células humanas, a ver si logran adivinar cómo es que estas personas que accidentalmente parece que se infectaron con betacoronavirus no peligrosos desarrollaron una defensa genérica contra todos los betacoronavirus y por eso cuando tienen una infección por SARS-CoV-2, esta infección generalmente es más suave. Parece que hay un mecanismo parecido en el caso de muchas personas que desarrollan una segunda infección. Parece que también allí sus células T se vuelven inmediatamente activas contra betacoronavirus. Entonces no entendemos el mecanismo, pero ya empezó a aparecer un patrón de comportamiento. Si llegamos a averiguar cuál es ese patrón de comportamiento, podríamos llegar a generar una nueva forma de terapia contra virus. El mismo principio se podría aplicar contra el virus de la gripe, que también varía mucho, de hecho tiene más variaciones genéticas que SARS-CoV-2. Podríamos generar una protección general contra todas las variedades de gripe, que hay varios investigadores que sienten que pueden hacerlo y están trabajando activamente en eso, y se podrían buscar otras técnicas similares para otros virus.
de pronto, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, saldríamos reforzados de esta pandemia porque tendríamos muchas más armas para conservar nuestra salud frente a las amenazas que puedan venir de cualquier rincón del mundo natural. Y esa es una buena noticia, ¿poco no? Entonces, mire, este asunto de las segundas infecciones, que tanta preocupación justa ha causado, ha servido en la mente de personas entrenadas para encontrar nuevas rutas para enfrentar este virus. Y esto está sucediendo en muchos rincones del mundo momento a momento. Mucha gente talentosa trabajando y encontrando nuevas rutas de trabajo para irle cortando camino a COVID-19. Y en el proceso estamos descubriendo nuevas cosas sobre el funcionamiento del sistema de defensa que nos van a servir en el corto plazo para enfrentar muchos otros problemas de salud. Cada día tenemos más información, cada día estamos mejor equipados para enfrentar esta y otras emergencias similares. Entonces conserve la calma. Cada día nuevo es un día en el que tenemos más conocimiento y estamos más fuertes. De nuevo, conserve la calma, hágale caso a las autoridades de salud, use la mascarilla de la manera correcta, haga lo que dicen las personas que realmente saben sobre el tema. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.